Carmen Salinas viva, y en Rusia. ¿Nos engañaron a todos? Las imágenes son perturbadoras, el parecido es casi perfecto, y lo que se dice detrás de este caso es aún más oscuro. ¿Fingieron su muerte? ¿La sacaron del país? ¿Qué están ocultando? ¿Qué está pasando realmente? ¿Carmen Salinas sigue con vida? ¿O todo es un simple montaje? Más adelante revelaremos imágenes impactantes de lo que está pasando. Todo comenzó con un video. Un clip corto, borroso, pero inquietantemente convincente. En él, una mujer mayor caminaba por una calle nevada en Rusia. Su rostro, su mirada, su forma de moverse, todo parecía apuntar a una sola persona, Carmen Salinas. En cuestión de horas, TikTok explotó. Miles de comentarios comenzaron a aparecer, es ella. Nunca murió. Nos engañaron a todos. El video fue compartido una y otra vez. Influencers, páginas de chismes, canales de misterio, todos hablaban de lo mismo. La idea era tan absurda como irresistible, ¿y si la muerte de Carmen Salinas había sido una mentira? Algunos usuarios comenzaron a analizar el video cuadro por cuadro. Comparaban fotografías antiguas con la mujer del clip. Y lo más perturbador, es que el parecido era casi perfecto. Pero lo que realmente encendió el fuego fue un detalle. La mujer no parecía confundida, parecía saber que la estaban grabando. Ese instante bastó para que naciera una teoría que se saldría de control. Carmen Salinas no solo estaba viva, estaba escondida. Y no en cualquier lugar. En Rusia. Lo que empezó como un simple video, se transformó en una narrativa cada vez más oscura y peligrosamente convincente. En cuestión de días, el rostro de Carmen Salinas volvió a dominar las redes sociales, pero ya no como homenaje, sino como el centro de una supuesta conspiración que crecía sin control. Usuarios comenzaron a construir teorías cada vez más elaboradas. Ya no se trataba solo de un parecido en Rusia. No. Ahora afirmaban que su muerte había sido una cortina de humo perfectamente ejecutada. Un montaje mediático que había engañado a millones. Y lo más inquietante es que muchos empezaron a encontrar pruebas. Videos antiguos comenzaron a resurgir. Entrevistas sacadas de contexto. Frases incompletas que, reinterpretadas, parecían insinuar secretos ocultos. Algunos aseguraban que en sus últimas apariciones públicas, Carmen Salinas sabía algo que no debía salir a la luz. Pero, ¿qué podía ser tan grave como para fingir su propia muerte? Ahí es donde las historias dieron un giro aún más oscuro. Algunos afirmaban que existían problemas legales ocultos, vinculados a figuras poderosas. Otros aseguraban que la actriz tenía información delicada sobre personajes influyentes del entretenimiento y la política. Y los más radicales comenzaron a hablar de una red internacional. Una red capaz de desaparecer personas. Una red capaz de crear identidades nuevas. Una red capaz de borrar el pasado. Y en ese punto, el nombre de Rusia dejó de ser un simple detalle geográfico, para convertirse en el eje central de toda la teoría. En Rusia nadie la busca, nadie sospecha, repetían en comentarios, como si se tratara de una verdad incuestionable. La narrativa creció tanto que incluso algunos creadores de contenido comenzaron a investigar. Hilos interminables en redes, videos con música inquietante, análisis faciales improvisados, todo apuntando a una sola conclusión: la mujer del video no era una desconocida. Era ella. O al menos, eso querían hacer creer. El video fue analizado por supuestos expertos en redes, quienes afirmaban que no era una simple coincidencia. Utilizaban herramientas digitales, comparaban proporciones del rostro, la distancia entre los ojos, la forma de la mandíbula. Y entonces soltaron el dato que terminó de encender a la audiencia. Coincidencia del 90%. Una cifra impactante. Precisa. Difícil de ignorar. Pero nadie explicaba de dónde salía realmente ese número. Aún así, fue suficiente. Porque en Internet, una afirmación contundente, aunque no tenga base sólida, puede volverse verdad si se repite lo suficiente. La gente quería creer. Y no era solo curiosidad, era algo más profundo. Era emoción. Era nostalgia. Era la necesidad de pensar que alguien tan querido como Carmen Salinas no se había ido realmente. Porque aceptar la muerte es definitivo, pero una teoría deja espacio para la esperanza. Y ese espacio fue llenado por miles de personas que comenzaron a defender la historia como si fuera real. Los medios mienten. Siempre nos ocultan la verdad. No sería la primera vez que pasa. Frases como esas comenzaron a inundar los comentarios:
creando una especie de comunidad que ya no buscaba pruebas, sino confirmar lo que quería creer. Mientras tanto, el video seguía acumulando millones de visualizaciones. Cada reproducción alimentaba el misterio. Cada comentario lo hacía más grande. Cada duda lo volvía más fuerte. Pero en medio de todo ese ruido, había un silencio que comenzaba a incomodar. Un silencio demasiado evidente. El de su familia. El de sus amigos cercanos. El de las personas que realmente la conocieron. Nadie decía nada. Nadie confirmaba. Nadie reaccionaba. Y esa ausencia de respuesta, lejos de apagar el rumor, lo hizo aún más sospechoso para muchos. Si fuera mentira, ya lo habrían desmentido, decían algunos. Pero otros empezaron a hacerse una pregunta más inquietante. ¿Y si ese silencio no era casual? ¿Y si todos sabían, pero no podían hablar? Fue en ese momento cuando la teoría dejó de ser un simple rumor viral, y se convirtió en algo más. Algo que mezclaba misterio, emoción y desconfianza. Algo que ya no necesitaba pruebas, porque vivía en la mente de quienes querían creer. Y así, lo que comenzó como un video borroso en una calle lejana, terminó convirtiéndose en una de las historias más inquietantes y virales del momento. Una historia donde la realidad empezaba a perder fuerza. Y la duda, lo dominaba todo. Cuando el rumor alcanzó su punto máximo, finalmente llegaron las respuestas. Durante días, la supuesta aparición de Carmen Salinas en Rusia se había convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales. Miles de personas compartían el video, defendían teorías y aseguraban que estaban frente a una revelación impactante. La historia ya había cruzado la línea del simple rumor. Se había convertido en una verdad para muchos. Y precisamente por eso, periodistas, medios digitales y especialistas en contenido audiovisual comenzaron a investigar el origen del clip. Lo que encontraron, desmontó toda la teoría en cuestión de horas. El clip no era real. No se trataba de una grabación casual, ni de un avistamiento inesperado, ni mucho menos de una conspiración internacional. Había sido creado utilizando inteligencia artificial. La revelación cayó como un balde de agua fría sobre quienes habían creído ciegamente en la historia. El rostro de Carmen Salinas había sido recreado digitalmente y superpuesto sobre el cuerpo de otra mujer. Los movimientos, la expresión, incluso la iluminación del rostro, todo había sido alterado cuidadosamente para que pareciera auténtico. Era un montaje. Pero no cualquier montaje. Era una manipulación tan sofisticada, tan bien ejecutada y tan precisa, que había engañado a miles de personas. Ese fue el verdadero impacto. No solo que el video fuera falso, sino que parecía imposible distinguirlo de uno real. Especialistas en edición digital analizaron el material cuadro por cuadro y detectaron pequeñas inconsistencias, ligeros desajustes en la sincronización del rostro, sombras irregulares, movimientos faciales artificiales. Detalles casi invisibles para el ojo común. Pero suficientes para confirmar la verdad. El video era un deepfake. Una falsificación audiovisual generada con inteligencia artificial. La tecnología había tomado imágenes reales de Carmen Salinas, había aprendido sus rasgos faciales, sus gestos, sus expresiones, y luego había recreado una versión digital capaz de moverse sobre el cuerpo de otra persona. El resultado era aterradoramente convincente. Porque ya no estamos hablando de montajes evidentes o ediciones torpes. Estamos hablando de videos capaces de imitar la realidad con una precisión inquietante. Los expertos explicaron que hoy en día la inteligencia artificial puede crear videos hiperrealistas en los que incluso las emociones parecen genuinas. Una sonrisa. Una mirada. Un movimiento de cabeza. Todo puede ser fabricado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El supuesto avistamiento en Rusia no era más que una ilusión digital. Una escena creada para parecer auténtica. Una mentira construida con herramientas cada vez más avanzadas. Y sin embargo, la revelación no fue suficiente para detener el rumor. Porque cuando una mentira logra tocar las emociones de la gente, desmentirla no siempre basta. De hecho, en algunos casos, la verdad llega demasiado tarde. Muchas personas se negaron a aceptar la explicación. Incluso frente a las pruebas técnicas, siguieron defendiendo la autenticidad del video. Eso dicen para ocultarlo. Los expertos también pueden mentir. Nos están manipulando. Las redes se llenaron de comentarios que rechazaban la evidencia y sostenían la teoría original. Y eso dejó algo en evidencia, el problema ya no era el video. El problema era la necesidad colectiva de creer en él. Porque la historia había dejado de ser una simple grabación.
Se había convertido en una narrativa emocional. La idea de que Carmen Salinas siguiera viva despertaba esperanza, nostalgia, curiosidad, incluso rebeldía. Aceptar que todo era falso implicaba renunciar a esa emoción. Y muchas personas no estaban dispuestas a hacerlo. Ese es el verdadero poder de la desinformación. No depende solo de lo convincente que sea una imagen. Depende de lo mucho que deseemos que sea cierta. Los expertos advirtieron que este tipo de contenidos son cada vez más peligrosos porque mezclan tecnología avanzada con manipulación emocional. Ya no basta con ver para creer. Porque ver ya no garantiza nada. Un video puede mentir. Una imagen puede ser fabricada. Una voz puede ser clonada. Y la consecuencia es alarmante, la línea entre realidad y ficción se vuelve cada vez más delgada. En el caso de Carmen Salinas, el daño no solo fue la viralización del rumor. Fue demostrar lo vulnerable que puede ser la percepción pública frente a una mentira bien diseñada. Miles de personas no creyeron porque fueran ingenuas. Creyeron porque el video estaba hecho para explotar emociones humanas básicas, la nostalgia, la esperanza y la sorpresa. Eso lo hacía poderoso. Eso lo hacía viral. Eso lo hacía peligroso. Y aunque los medios expusieron la verdad, el video continuó circulando. No con la misma fuerza, pero sí con la misma capacidad de sembrar dudas. Porque en Internet, las mentiras no desaparecen cuando se desmienten. Simplemente cambian de forma. Se reciclan. Se adaptan. Y vuelven a aparecer. Por eso, el caso del falso avistamiento en Rusia dejó una lección inquietante. La inteligencia artificial no solo puede crear imágenes falsas. Puede fabricar realidades emocionales. Puede construir historias capaces de sentirse verdaderas incluso cuando son completamente falsas. Y eso cambia las reglas de todo. Porque antes una mentira necesitaba argumentos. Hoy solo necesita una imagen convincente. Un video emotivo. Un relato que toque la fibra correcta. Y una audiencia dispuesta a compartir antes de cuestionar. Así fue como la verdad salió a la luz. No como una revelación triunfal. Sino como una advertencia. La advertencia de que estamos entrando en una era donde la mentira puede verse más real que la verdad. Donde la tecnología puede recrear rostros, voces y momentos con precisión casi perfecta. Y donde una historia falsa puede conquistar millones de mentes antes de que aparezca la primera prueba real. El supuesto avistamiento de Carmen Salinas en Rusia terminó siendo solo un montaje. Pero el impacto que dejó fue absolutamente real. Porque expuso algo mucho más grande que un simple engaño. Expuso lo fácil que es manipular lo que creemos. Y lo difícil que puede ser aceptar la verdad, cuando la mentira resulta más emocionante. Porque cuando una historia logra tocar el corazón de la gente, la lógica muchas veces llega demasiado tarde. A pesar de que todo fue desmentido, algo curioso, y profundamente inquietante, ocurrió. La verdad no fue suficiente. Los análisis técnicos estaban ahí. Los especialistas habían explicado con claridad cómo el video había sido manipulado. Los medios ya habían desmontado cada pieza del rompecabezas. Todo apuntaba a una conclusión definitiva, era falso. Y aún así, muchos se negaron a aceptarlo. El video seguía circulando. No con la misma intensidad inicial, pero sí con una persistencia casi obstinada. Aparecía en nuevas cuentas, en diferentes versiones, con filtros distintos, con música más dramática, con textos aún más provocadores. Cada vez que parecía desaparecer, volvía. Como si se negara a morir. Y junto con él, las teorías seguían creciendo. Ya no eran las mismas del inicio. Ahora eran más complejas, más elaboradas, incluso más desconfiadas. Porque, para quienes seguían creyendo, el desmentido no era el final de la historia. Era parte de la historia. El hecho de que lo nieguen lo confirma, decían algunos. Una frase peligrosa. Una frase que convierte cualquier evidencia en sospecha, y cualquier intento de aclaración en encubrimiento. El nombre de Carmen Salinas volvió a estar en boca de todos, pero de una forma completamente distinta. Ya no como una actriz querida, una figura emblemática de la televisión, una mujer con una trayectoria marcada por el cariño del público. Ahora era otra cosa. Era un símbolo. El centro de un misterio. Una pieza dentro de una supuesta conspiración que nadie podía comprobar, pero que muchos estaban dispuestos a defender. Y ahí fue cuando el fenómeno dejó de ser un simple rumor viral, y se convirtió en algo más profundo. Algo más humano. Algo más difícil de combatir. Porque este caso dejó algo claro,
en la era digital, la realidad ya no es un punto fijo. Puede ser moldeada. Puede ser distorsionada. Incluso puede ser reemplazada. Y no hace falta que la mentira sea perfecta. Solo necesita ser lo suficientemente convincente y emocionalmente poderosa. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La nostalgia jugó un papel clave. Para muchos, Carmen Salinas no era solo una actriz. Era parte de su historia, de su infancia, de sus recuerdos. Era una presencia constante en la televisión, una voz familiar, un rostro cercano. Perderla fue duro. Aceptar su ausencia fue doloroso. Y en ese contexto, el video apareció como una grieta en la realidad. Una posibilidad. Una puerta entreabierta que permitía imaginar algo distinto. Algo menos definitivo. Porque aceptar la muerte implica cerrar un capítulo. Pero una teoría mantiene la historia abierta. Y eso, para muchas personas, es más fácil de soportar. Por eso la gente no solo compartía el video por creer en él. Lo compartía porque quería creer. Porque dentro de esa mentira había una emoción real. Una esperanza, aunque fuera irracional. Una resistencia a aceptar el final. Pero no todo era nostalgia. También había desconfianza. Vivimos en una época donde muchas personas ya no creen en las versiones oficiales. Donde los medios son cuestionados, donde la información se analiza con sospecha, donde cualquier desmentido puede interpretarse como manipulación. Y en ese terreno, las teorías encuentran un espacio perfecto para crecer. Porque no necesitan pruebas. Solo necesitan dudas. Y este caso estaba lleno de ellas. ¿Por qué el video parecía tan real? ¿Por qué tanta gente coincidía en el parecido? ¿Por qué el rumor se extendió tan rápido? Preguntas que, aunque tenían respuestas técnicas, no eran suficientes para quienes ya habían decidido creer en otra versión. Así, poco a poco, se fue construyendo una realidad paralela. Una donde Carmen Salinas seguía viva. Una donde su desaparición tenía explicaciones ocultas. Una donde el video no era un engaño, sino una filtración. Y lo más inquietante es que esa realidad no estaba basada en hechos. Estaba basada en emociones. En percepciones. En interpretaciones. Eso la hacía resistente. Porque no puedes desmentir una emoción con datos. No puedes desmontar una creencia solo con pruebas. Cuando alguien quiere creer en algo, encuentra la forma de hacerlo. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El mito se volvió más fuerte que la realidad. Más atractivo. Más compartible. Más emocionante. Mientras la verdad era fría, técnica y definitiva, el mito era abierto, misterioso y lleno de posibilidades. Y en Internet, eso marca la diferencia. Porque lo que se comparte no siempre es lo más cierto. Es lo más impactante. Lo más emocional. Lo que genera reacción. Lo que provoca conversación. Y este caso lo tenía todo. Intriga. Misterio. Nostalgia. Conspiración. Era el escenario perfecto para volverse viral. Pero también dejó una reflexión mucho más profunda. Una que va más allá de un video o de una actriz. Nos enfrenta a una realidad incómoda. A una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué pasa cuando ya no podemos confiar en lo que vemos? Antes, una imagen era una prueba. Un video era evidencia. Hoy, puede ser una ilusión. Una construcción. Una mentira diseñada con precisión quirúrgica. Y eso cambia todo. Porque si un video puede engañar a millones de personas. Si una historia falsa puede sentirse tan real. Si una mentira puede mantenerse viva incluso después de ser desmentida. Entonces la pregunta ya no es si estamos siendo engañados. La pregunta es, ¿cuántas veces ya lo hemos ido sin darnos cuenta? ¿Cuántos videos hemos visto y hemos dado por ciertos? ¿Cuántas historias hemos compartido sin cuestionarlas? ¿Cuántas verdades hemos aceptado, solo porque parecían reales? El caso de Carmen Salinas no es solo un episodio viral. Es una advertencia. Una señal de lo que está ocurriendo y de lo que está por venir. Porque la tecnología no se va a detener. Los videos serán cada vez más realistas. Las falsificaciones más difíciles de detectar. Las historias más convincentes. Y nosotros, tendremos que decidir en qué creer. Tendremos que aprender a dudar. A cuestionar. A no aceptar todo lo que vemos como verdad. Porque en esta nueva era digital, la realidad ya no se impone. Se construye. Se interpreta.
Se comparte. Y a veces, se manipula. Así nació uno de los rumores más impactantes y perturbadores de los últimos tiempos. No por lo que decía, sino por lo que revelaba. Revelaba nuestra necesidad de creer. Nuestra vulnerabilidad frente a lo emocional. Nuestra dificultad para distinguir entre lo real y lo fabricado. Y sobre todo, revelaba que, en ocasiones, preferimos una mentira que nos haga sentir bien, antes que una verdad que nos obligue a aceptar lo inevitable. Y así, el mito siguió vivo. No en Rusia. No en las calles nevadas del video. Sino en la mente de quienes decidieron no dejarlo ir. Porque al final, la historia nunca fue sobre si estaba viva o no. Fue sobre algo mucho más profundo. La lucha entre lo que es real. Y lo que queremos que sea real. Y esa es una batalla que, en el mundo actual, sigue más vigente que nunca. Porque si un video puede engañar a millones, entonces la verdadera pregunta no es qué es verdad. La verdadera pregunta es, ¿estamos realmente preparados para reconocerla? ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que fue solo un montaje, o sientes que aún hay algo que no nos han contado? Te leo en los comentarios, porque tu opinión puede cambiar por completo esta historia. Comparte este video con alguien que necesite verlo, y que también se atreva a cuestionar lo que está viendo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene, podría hacerte dudar de todo.